está la sala de preguntas, al principio en la sala con un hashtag, y ahí podéis dejar las preguntas y al final de la presentación os iremos contestando, ¿vale? Bueno, pues nuestra charla del día de hoy se titula El centro educativo como contexto natural y el impacto del procesamiento sensorial en la participación en el aula y en el recreo. Yo soy Mariana Acevedo, psicóloga general sanitaria, responsable del servicio Ítaca en la Asociación Asperger Madrid de Apoyo en Contextos Naturales, y me acompaña Ana Morán Holgado, terapeuta ocupacional y psicomotricista formada en integración sensorial. En primer lugar, os queremos compartir cuáles son nuestros objetivos con esta charla, qué es lo que queremos transmitir realmente. En primer lugar, queremos resaltar la importancia del trabajo en equipo con las familias y con todos los entornos en los que se desenvuelve el niño. También queremos exponer cómo puede impactar el procesamiento sensorial de las personas con TEA en su participación en el centro educativo. ¿Por qué intervenimos en contextos naturales? Bueno, nuestra intervención se sustenta en el modelo centrado en la familia, que considera que los aprendizajes son más significativos cuando los niños interactúan con sus cuidadores en sus rutinas y entornos naturales. Como entornos naturales, no solo nos referimos al hogar en el que convive el niño con su familia, sino a todos aquellos entornos en los que participa y se desenvuelve, como puede ser casa de los abuelos, el parque, el supermercado y el cole. Además, este modelo considera que la familia es la que mejor conoce al niño y sus necesidades, y que todas las familias, con el apoyo necesario, pueden promover todo tipo de aprendizaje en sus rutinas diarias. Nuestro objetivo como profesionales es trabajar principalmente junto a la familia. Los objetivos que planteamos son funcionales y están basados siempre en las necesidades de la familia. De hecho, nosotros como profesionales no llegamos, evaluamos y planteamos objetivos, sino que acompañamos a las familias a conseguir sus propios objetivos. ¿Cómo se inicia el proceso para acceder al servicio de intervención en contextos naturales en la asociación? En primer lugar, realizamos una acogida en la cual valoramos las necesidades de las familias y si somos el servicio más adecuado a estas necesidades. Si es así, realizamos una entrevista basada en rutinas en la que recogemos cuáles son las principales preocupaciones de las familias, recogemos información sobre cómo es su día a día, cómo se llevan a cabo las rutinas y cómo participa el niño en esas rutinas y con qué dificultades se están encontrando. Y a partir de ahí planteamos los objetivos de intervención, que como os comenté previamente, no son nuestros objetivos, son los objetivos de la familia. También realizamos un ecomapa en el que buscamos conocer los apoyos de lo que dispone cada familia y sobre todo cómo perciben la calidad de esos apoyos. Entre estos apoyos metemos el centro educativo. Y por último realizamos una observación del niño en su entorno natural para valorar cómo se relaciona, cuáles son sus intereses y saber desde dónde partimos. Como os comenté antes, como contexto natural, no solo pensamos en el hogar del niño, sino en todo entorno en el que se desenvuelve y participa, y el cole es muy importante. ¿Por qué? Porque el niño pasa gran parte del día y de su vida en el centro, porque allí va a establecer relaciones significativas que van a impactar en su desarrollo, y porque el desempeño del niño en el cole supone una parte muy importante de las preocupaciones familiares. Además, cómo se desempeña y cómo la familia perciba los apoyos recibidos por parte del centro va a impactar de forma muy significativa en la calidad de vida familiar. A continuación os quiero contar algunos objetivos reales planteados por familias que actualmente reciben el apoyo, que están relacionados con el entorno escolar, tanto a nivel académico como a nivel social. Las familias nos plantean como objetivos que su hijo pueda jugar con otros niños en el recreo, que participe en juegos sociales con iguales, ya que muchos de nuestros niños el recreo suelen pasarlo solos y esto es algo que preocupa realmente a la familia. Que tolere mejor la frustración a la hora de realizar los deberes, que colabore más en la rutina de las mañanas y que vaya al colegio con una actitud positiva, que gestione mejor expresarse en público en el cole, que reciba los apoyos necesarios en el centro educativo, que sea más autónomo a la hora de realizar sus deberes. Por todo esto, consideramos que es fundamental. ¿Van a cambiar? Por todo esto, consideramos que es fundamental que podamos formar un equipo, los terapeutas que trabajamos con los niños, las familias y el cole, ya que al fin y al cabo todos compartimos los mismos objetivos, que son la participación, el aprendizaje, el bienestar emocional de la persona con TEA y la calidad de vida familiar.
¿Cómo podemos colaborar las entidades que trabajamos en entornos naturales con los centros educativos? Podemos colaborar de muchísimas formas, pero bueno, queríamos hablar sobre estas en concreto. A través de los patios dinámicos. En los patios dinámicos, un profesional se desplaza al recreo para apoyar a la persona con TEA, pero el objetivo no es intervenir con la persona con TEA, no es trabajar las habilidades sociales de esa persona, sino generar oportunidades a través de juegos y de dinámicas estructuradas en el recreo en la que nuestro niño pueda participar. También podemos realizar charlas de sensibilización con los compañeros. De hecho, muchas familias y muchos coles nos han comentado que después de estas charlas, bien sean dadas por un profesional de la entidad o por los propios centros, la relación entre los compañeros hacia su compañero con TEA cambia de forma significativa para mejor. También podemos realizar formación específica sobre el TEA al profesorado para que puedan disponer de todas las estrategias con validez empírica para dar la mejor respuesta educativa a sus alumnos. Por último, y la que realmente es la más importante, establecer coordinación entre profesionales y familia. Con esto, nuestra intención no es intervenir en cómo se están haciendo las cosas en el centro o dirigir la intervención. Nuestra intención realmente es mantener una línea de colaboración continuada con el centro para construir estrategias juntos para cada uno de nuestros alumnos y así brindarles la mejor respuesta posible. Por último, os queremos comentar también algunas consideraciones generales para dar la mejor respuesta al alumno con TEA. En primer lugar, escuchar al alumno y a su familia. Es muy importante, como centros educativos, que escuchemos a la familia y al alumno, cómo están viviendo la experiencia en el cole, cómo viven en casa las demandas del centro educativo, porque muchas veces nos encontramos con familias cuyo niño se desenvuelve de forma adecuada en el centro a nivel académico, pero eso lleva detrás a unos padres que están toda la tarde trabajando con el niño, intentando que haga los deberes, estudiando con él. Así que, bueno, si sois profesionales de la educación, os animo a escuchar siempre a las familias y si sois familias, os animo a buscar ser escuchadas, a comentar con los centros qué es lo que pasa realmente, porque los profesionales no están en casa, no lo pueden saber. También os recomendamos buscar siempre la conexión con el niño. Antes de pensar en, venga, ¿cómo le voy a adaptar estos materiales? Vamos a buscar la conexión con él, vamos a intentar entenderlo, saber qué le motiva, qué le mueve, cómo puedo llegar a él, cuáles son sus intereses. También, como ya mencionamos anteriormente, aprovechar siempre todas las oportunidades posibles para formar equipo con los otros profesionales que trabajan con el niño para enriqueceros mutuamente. Y por último, preguntarnos siempre el porqué de las conductas que observamos. Y en este sentido, os queremos compartir la siguiente imagen. Representa un iceberg, en el que la superficie representa la conducta observable, que puede ser empuja a sus compañeros, no se queda quieto en la silla, no escribe. Todas estas conductas que podemos observar llevan detrás muchas causas con mayor o menor peso en función de la conducta que observamos, pero que suelen estar relacionadas en general con dificultades en comunicación, en comprensión del contexto, en cómo ha sido su aprendizaje y sus experiencias previas, en cómo es el funcionamiento ejecutivo de la persona, en su capacidad para autorregularse y en su procesamiento sensorial. Es de lo que vamos a hablar a partir de ahora. ¿Por qué hemos elegido hablar del procesamiento sensorial? Bueno, porque para las personas que no trabajamos desde la integración sensorial, es decir, los que no somos terapeutas ocupacionales, muchas veces esta información incluyó la hiper o la hiporreactividad a los estímulos sensoriales en sus criterios diagnósticos para el TEA y se estima que el 85% de las personas diagnosticadas con TEA presentan un procesamiento sensorial significativamente diferente al de las personas sin TEA. Y para hablar un poquito más sobre el procesamiento sensorial, os voy a dejar con mi compañera Ana, que como ya os comenté, es terapeuta ocupacional formada en integración sensorial. Gracias. Bueno, una vez que conocemos el alto porcentaje de dificultades en el procesamiento sensorial que podemos encontrar, vamos a ver qué es exactamente esto del procesamiento sensorial o integración sensorial. Según lo definió la doctora Jean Hers, es la capacidad que posee el sistema nervioso central de interpretar y de organizar toda la información que viene del exterior y de nuestro propio cuerpo y poder generar así una respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estamos constantemente recibiendo multitud de estímulos de fuera y de nuestro propio cuerpo y solo gracias a la integración de esos estímulos podemos dar una buena respuesta, que es lo que se traduce en muchos casos en una conducta observable. Y es muy importante saber
que esa capacidad o esa integración que hace el sistema nervioso central es diferente en cada uno de nosotros, incluso en cada contexto. Los estímulos y toda esta información nos llega a través de los 5 sistemas sensoriales que todos conocemos, que se encuentran a la izquierda en esta diapositiva, y además a través de estos 3 sistemas sensoriales que encontramos a la derecha, que son el propioceptivo, el vestibular y el interoceptivo. Estos 3 sistemas, junto al táctil, son los más estudiados por la teoría de la integración sensorial y los más usados en su tratamiento. Por ello, nos centraremos hoy más en definirlos brevemente y poder así relacionarlos con las conductas que observamos en los niños y niñas en el contexto escolar. En primer lugar, el sistema táctil, que tiene 2 funciones principalmente. La función más social, que es la que nos da un enlace emocional con el entorno y que nos ayuda a regular las propias emociones y el nivel de alerta. Una función más de protección, es decir, dentro de esta función social está la función de conocer si el estímulo que recibimos debe ser interpretado como peligroso o muy intenso y responder con una función más de protección. ¿Qué sucede cuando hay una dificultad en el procesamiento sensorial táctil y se genera con frecuencia una hiperrespuesta? Pues que el sistema nervioso central está interpretando como peligrosas o muy intensas informaciones o estímulos táctiles que realmente no lo son. Y por tanto se traducen en dificultades en la atención, en la relación social o en la conducta. Luego está la función más discriminativa, que nos permite detectar y conocer las características de los objetos que entran en contacto con nuestro cuerpo. Y además juega un papel fundamental en el esquema corporal y en la planificación y en la acción de actos motores novedosos, especialmente en aquellos que requieren de destrezas finas. Cuando hay una dificultad en el procesamiento táctil y se genera una hiporrespuesta, lo que sucede es que esta información del exterior táctil llega como demasiado débil para poder manipular con eficacia y con destreza los objetos y hay una torpeza motora. En cuanto al sistema propioceptivo, que es menos conocido en general por la población, es el que a través de sus receptores que se encuentran en los músculos y las articulaciones nos informa dónde está cada una de las partes de nuestro cuerpo y qué movimientos están realizando. Es como un mapa de nuestro cuerpo. Tiene además una función de protección, es decir, ayuda a modular y regular la información que viene de otros sistemas sensoriales. Y como acabamos de decir, una función más de discriminación, de conocer dónde están las partes de nuestro cuerpo, pero también de saber qué fuerza tenemos que ejercer al realizar cualquier actividad, a poder mantener una buena postura, a poder soportar nuestro propio peso, a poder planificar nuevos actos motores. Se estima que el 80% de las personas con Asperger tienen una dificultad en el procesamiento del sistema propioceptivo. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues si la dificultad está más relacionada con esta función de protección, lo que sucede es que la modulación de otros sistemas no se ve tan ayudada por el sistema propioceptivo y, por tanto, de nuevo tenemos dificultades en la conducta, en la atención o en las relaciones sociales y a veces se intenta compensar con una búsqueda de estímulos propioceptivos intensos. Y por otra parte, cuando hay este problema, se pueden ver dificultades más relacionadas con esa función de discriminación, es decir, unas dificultades más a nivel motor. El sistema vestibular, cuyos receptores se encuentran en el oído interno, nos informa de dónde está nuestro cuerpo respecto al espacio y cómo se está moviendo respecto al espacio. Es como la brújula de ese mapa que hablábamos. Está muy relacionado con la gravedad, con la postura y con el equilibrio. Y es fundamental su papel en la estabilización del campo visual. Además, nos proporciona seguridad emocional y física. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hay una dificultad en el procesamiento de la información vestibular y cualquier estímulo proveniente de esta vía es interpretado como muy intenso, se traduce en miedo, en inseguridad, en necesidad de control para poder evitar estas sensaciones.
Y por otra parte, también podemos encontrar que la información vestibular sea débil para nuestro sistema nervioso central y entonces se traduce en dificultades más de postura, de movimiento, de movernos en todo el espacio y planificar nuestros actos motores. Y por último, el sistema interoceptivo, que ha sido incluido recientemente en esta teoría y que aún continúa en estudio, nos ayuda a regular las funciones de los órganos, ya que detecta la presión que hay en ellos y otros factores, y nos ayuda a identificar las sensaciones corporales. Por ello es fundamental en actividades como la alimentación, en el control de esfínteres y en la identificación de las propias emociones. Una vez que hemos conocido estos 4 sistemas de manera general, nos podemos hacer una idea de cómo pueden estar influyendo en el día a día de los niños y niñas y en concreto en el cole. Pero Lázaro y Berruezo en su pirámide del desarrollo nos lo deja muy claro de manera visual, poniendo en la base de la pirámide los sistemas sensoriales y haciéndonos una idea de cómo, si esta base no es estable, nos puede provocar problemas o un mayor reto en actividades como el aprendizaje académico, en cualquiera que requiera de motricidad fina, de control de atención, etcétera. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos de conducta que podemos observar en el cole y cuya causa podría ser una dificultad en el procesamiento sensorial. Por una parte, observamos con frecuencia niños y niñas que se tumban en la mesa, tanto para atender al profesor como para escribir. Y esto puede ser debido a una dificultad en el procesamiento de la información propioceptiva y o vestibular, porque como hemos dicho, estos 2 sistemas se encargan de mantener una buena postura, además de que el vestibular está relacionado con el nivel de alerta y, por tanto, puede haber también una dificultad en ese nivel y tender a ser bajo y a tumbarme en la mesa. También encontramos niños y niñas que se mueven constantemente en el asiento. Por tanto, puede ser que estén buscando esa información propioceptiva que necesitan para modular la información que viene de otros sistemas, o puede ser que estén buscando una información más vestibular para poder mantener un buen nivel de alerta. Observamos también en algunos alumnos y alumnas que la copia de la pizarra hacia el papel es mucho más lenta y esto puede ser debido a esta función que hablábamos del sistema vestibular, en la que debe mantener un campo visual estable. Si cada vez que miramos a la pizarra y después volvemos al papel tenemos que volver a ubicarnos en el espacio, pues supone una pérdida de tiempo y una lentitud en esta actividad. También observamos dificultades en el agarre del lápiz o del boli, agarres inmaduros, presiones demasiado fuertes o demasiado débiles, niños y niñas que se cansan muy rápido escribiendo. Y esto puede ser debido a una dificultad en el procesamiento táctil, ya que, como hemos dicho, influye mucho en la manipulación de objetos. Puede ser debido a una dificultad en el procesamiento propioceptivo vestibular, ya que debo mantener una buena postura para no hacer compensaciones y poder calibrar bien la fuerza que ejerzo sobre ese lápiz. Observamos también algunos niños y niñas que se chocan o empujan a otros compañeros y la causa podría ser una dificultad para poder movernos en el espacio relacionados con el sistema vestibular o una dificultad para calibrar la fuerza que yo quiero ejercer, más relacionado con el sistema propioceptivo, o incluso estar buscando esa sensación que le ayuda a modular otros sistemas. Observamos también dificultades a la hora de jugar en juegos con más movimiento que a veces evitan. Puede ser porque estos juegos suelen proporcionar mucha estimulación a nivel táctil, que para algunos niños con dificultades en el procesamiento de esta vía sensorial pueden ser estímulos muy intensos y entonces pues tratan de evitarlos, o puede ser porque no se sienten seguros en ese espacio, no son capaces de planificar bien su movimiento, de mover su cuerpo respecto a los demás y entonces evitan hacerlo.
Observamos en algunos casos dificultades de atención y algunas de las causas podrían ser de nuevo esa dificultad a nivel táctil que nos hace estar hiperalertas todo el rato, dificultades a nivel vestibular, si la información que yo recibo desde esta vía es débil, el nivel de alerta puede ser bajo y tiendo a tener una dificultad en la atención. También observamos niños y niñas que se llevan objetos a la boca. Puede ser que lo estén usando como una conducta para poder regular la entrada sensorial de otros sistemas que pueden estar siendo muy intensos para él y están buscando esa información más propioceptiva. Y por último, las dificultades para completar tareas cuyas causas pueden ser muy diversas, pero podría estar debido a estas dificultades en la atención, debido a las dificultades al calibrar la fuerza, mantener la postura, pues hace que me fatigue antes a nivel motor. También podría estar debido a una dificultad en la temporalización de las actividades relacionadas con el procesamiento del sistema vestibular. Y una dificultad en la planificación motora, que esto es muy frecuente, que sepan qué quieren hacer, pero bueno, no son capaces de planificar exactamente cómo llevarlo a cabo y se pierden un poco en el camino. Bueno, estos serían algunos de los ejemplos que más observamos o que nos cuentan desde los centros educativos. Esperamos que al haber abierto esta ventana de poder relacionarlos con una parte más del procesamiento sensorial, hayáis podido tener una visión un poquito más global y hacer un acompañamiento más desde esa parte o plantearnos incluso que pueda haber otras causas diferentes desde este enfoque. Bueno, y para terminar, volvemos a la diapositiva anterior. Teniendo en cuenta todas las causas que pueden subyacer a cualquier conducta que observamos en el cole, queremos volver a recalcar la importancia de formar equipo con los profesionales que trabajan con los niños, con la familia, que al fin y al cabo es la experta en su hijo, sabe realmente las necesidades de su hijo, y con el centro educativo. Lo mismo, porque los objetivos son participación, aprendizaje, bienestar emocional y calidad de vida familiar, y consideramos que solo haciendo un trabajo en equipo, viendo las necesidades individuales de los chavales, es como mejor podemos conseguirlo. Vale, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, podéis escribirlo en la sala de preguntas, nosotras nos vamos allí y os respondemos. Vale. De momento no hay ninguna pregunta. Esperamos si queréis comentar algo. Si no, bueno, también os podemos recomendar algunas lecturas relacionadas con estos temas. A ver. Vale. Tenemos algunos recursos, como este libro de integración sensorial, donde se explica de una forma bastante clara, o sea, es bastante sencillo y podemos comprenderlo bastante bien. También tenemos libros sobre las prácticas centradas en la familia, que nos dan como el soporte teórico para comprenderlas. Este libro de Tengo duendes en las piernas habla mucho sobre las dificultades de procesamiento sensorial y cómo impactan en la participación de los niños. Este libro de ansiedad y autismo nos da una visión bastante global de por qué las conductas que observamos en relación a todas esas cosas que comentamos en la imagen del iceberg. Y este libro de Comprender el autismo habla de todas las diferencias individuales y lo importante que es fijarnos en ellas. Vale, os dejamos también nuestros correos electrónicos por si tenéis alguna duda en relación al servicio de apoyo en contextos naturales, por si queréis conocer más información sobre estos aspectos, del modelo centrado en la familia o sobre el tema de la integración sensorial. Vale. Estoy escribiendo aquí en el grupo, en la sala de preguntas. ¿Hay alguna edad recomendada para el inicio de la terapia de contextos? Pues realmente, teniendo en cuenta que apoyamos a la familia, podemos partir desde cualquier edad en la que se empiecen a observar las dificultades. Hemos empezado a trabajar con niños muy pequeñitos hasta la adolescencia. De hecho, yo diría que cuanto antes, mejor.
En el momento en que podamos observar las dificultades y acompañar a la familia, muchísimo mejor, porque tendrán estrategias para empezar desde muy pronto a aprovechar esos momentos y esas oportunidades de aprendizaje que les brinda el día a día. Vale. Bueno, pues nos quedamos hasta las 12 por aquí, por si necesitáis algo más. Y muchas gracias por atender a la charla.